Bueno, ahora le damos la palabra a Valeriano, supongo que con el mismo tiempo y la misma fortuna. Trataré al menos de ser tan preciso como Ignacio. Bueno, antes de nada, dar las gracias, por supuesto, a los organizadores, a José María por su presentación, a Manuel Rodríguez, por supuesto, por haberme invitado. Bueno, este es un debate importante, naturalmente, en la medida en que yo creo que tratamos, en mi opinión, con uno de los 3 o 4 grandes temas que tiene hoy presentes vivos, ¿no?, la sociedad española, no haré frente a lo que ha sido la historia demográfica, los grandes condicionamientos del sistema de pensiones. Había preparado algún que otro gráfico similar a este. Pasaré por toda esta parte porque la ha explicado perfectamente, mucho mejor que yo, Nacho. Después volveré a ese, pero me quería centrar en este primer gráfico y antes hacer una pequeña excursión histórica. El primer sistema de pensiones moderno, de reparto continental, de prestación definida, es un sistema que se creó en el Segundo Reich alemán, ¿no?, en un parlamento alemán con una mayoría de los partidos conservadores y con un canciller que ha dado nombre a este sistema de pensiones, Bismarck. Como anécdota histórica, Bismarck declaró a la salida de la votación en la que se aprobó en 1989 el primer sistema público de pensiones, declaró, Tony Judt lo cita bien en su posguerra, declaró: no crean ustedes que con esta ley estamos pretendiendo, a través de un sistema de pensiones público, igualar las condiciones de vida de los ciudadanos alemanes. Lo que pretendemos, dijo él, es expulsar a estos monstruos de la vida pública. Estos monstruos serán, naturalmente, los socialdemócratas alemanes, estos reformistas a los que se ha referido José María Fidalgo cuando me ha calificado de reformista. Personas que querían, efectivamente, buscar la libertad, sobre todo la libertad, sin renunciar nunca a ella, y querían hacerlo a base de igualar las condiciones en las que se desenvolvía la vida diaria de cada uno de los ciudadanos entonces europeos, ¿no? Fernando de los Ríos le contestó a Lenin cuando le dijo, en aquella famosa visita en 1921 de aquella delegación española a Moscú, Lenin le preguntó, le dijo: libertad. Él le dijo a Fernando de los Ríos, ¿no?, Fernando, que después fue ministro de Instrucción Pública en la República Española, en la Segunda República, y Fernando de los Ríos le contestó que libertad para ser libres. Libertad para ser libres. Yo creo que esa es la forma de definir, en parte, uno de los grandes objetivos de los sistemas públicos de pensiones europeos modernos, los que hemos conocido, naturalmente, a lo largo del siglo XX, ¿no? Por supuesto, España y Europa tenía una demografía muy distinta, naturalmente, al comienzo del siglo XX de la que tenemos hoy. Es una demografía tan poco exigente para la financiación de este tipo de sistemas de reparto y de prestación definida, que era relativamente fácil implantarlos y extenderlos. De hecho, fue bastante fácil extenderlos con el tiempo. Prácticamente a lo largo de un cuarto de siglo, la mayoría de los países europeos tenían ya sistemas de pensiones muy similares, salvo alguna cosa que ahora diré, a los que ahora discutimos y sobre los que ahora percibimos sus grandes problemas, sus dificultades de sostenibilidad, ¿no?, en el tiempo y en el largo plazo. La diferencia fundamental era el tipo de cotización. Esta es la diferencia entre los grandes sistemas europeos de comienzos del siglo XX y los actuales. Era su tipo de cotización, porque el tipo de cotización de los primeros sistemas públicos de pensiones no superaba el 10%. Y los actuales, ahora repasaremos, son efectivamente sistemas que, como consecuencia de la propia evolución demográfica,
superan ampliamente ese tipo de cotización histórico, que fue el que permitió asumir en términos de coste que el conjunto del aparato productivo de las economías de la época pudieran incorporar un escalón de nuevos costes como el que significaba la implantación de este tipo de sistemas. He preparado este gráfico para este debate, ¿no? Es un gráfico al que ha hecho referencia a Ignacio antes en su intervención. Es un gráfico que abarca algo más de 30 años, ¿no? Es la evolución de las cotizaciones sociales como porcentaje del PIB en España, que es la línea azul. Y la línea roja es la evolución del gasto en pensiones como porcentaje del PIB, es la línea roja. Fíjense que en 1977, cuando comenzó nuestra nueva andadura democrática, el gasto de pensiones apenas suponía el 4% del PIB. Y las cotizaciones ya entonces, en porcentaje, estaban rondando el 10%, por encima del 9 ligeramente, llegan al 10, bajan por debajo del 9, vuelven a superar al 10% en los años 90, siempre han estado rondando el 10%, más bien por debajo, ligeramente por debajo del 10%. Durante mucho tiempo el desfase entre ingresos y gastos fue enorme, como pueden ustedes ver. Era enorme, entre otras cosas, porque el sistema español de seguridad social fue capaz, prácticamente durante toda la posguerra, fue capaz de financiar pensiones y algunas otras prestaciones sociales y sanidad con las cotizaciones de empresarios y trabajadores. O sea que el excedente, la diferencia entre ingresos y gastos era de tal magnitud que efectivamente era posible también incorporar, sin alterar sustancialmente el tipo de cotización, un conjunto de prestaciones como esas. Pero si pasamos al siguiente gráfico, porque voy a centrar esta parte de mi intervención, dada la intervención que ha hecho anteriormente Ignacio, precisamente en estos temas, en los temas vinculados a los ingresos. Si repasamos ese gráfico, este es el gráfico que recogería la evolución del tipo de cotización a la seguridad social en los últimos 30 y tantos años. 1982 es el comienzo, ¿no? Fíjense de dónde venimos. Este es el tipo de cotización que es por contingencias comunes. No incluye ni el desempleo, ni la incapacidad temporal, ni el resto de las prestaciones del sistema español de seguridad social. Solo las pensiones. En realidad las contingencias comunes eran las pensiones y la asistencia sanitaria. Fíjense de dónde venimos. Venimos de un 32% en 1982. Era todavía más alto antes. Pero hay un trocito todavía del gasto en pensiones, del gasto sanitario, era financiado con cotizaciones sociales. A partir de ahí, el tipo alcanza un periodo de estabilidad, que se rompe en esa joroba que vemos ahí, que corresponde a la crisis de los 90. Esa es la crisis de los 90. La respuesta entonces de la política social en aquellos momentos fue elevar el tipo de cotización en aproximadamente medio punto, si no veo mal, dada ya mi presbicia, medio punto, 28,8 hasta el 29,3 fue la subida durante aquella crisis. Una subida que también alcanzó, por cierto, a otras contingencias. Por ejemplo, se subió el tipo de cotización al desempleo y algún que otro tipo de cotización adicional, ¿no? Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en términos comparados en esta materia? En la financiación. Esta gráfica veo que se ve mal, pero trataré de acercarme más para mostrársela a ustedes. ¿Cómo estamos en términos comparados? Pues mire, en términos comparados, estos dos primeros países son Estonia y Francia. Hombre, Estonia nos interesa, pero menos. Algún político catalán le interesa mucho, pero a nosotros nos interesa mucho más Francia. Y Francia tiene un total de cotizaciones a la seguridad social como porcentaje de los costes laborales del 40%. Cotizaciones a la seguridad social que incluyen los mismos conceptos, fundamentalmente, en torno al 40%. Del cual una buena parte, algo más de 30 puntos, paga el trabajador, paga la empresa, y aproximadamente en torno a 10 puntos pagaría el trabajador. Nosotros estamos aquí, España está por aquí. España está con un total
No llega, como hemos visto antes, al 30%, en torno al 20 y muchos, 28%. En torno al 5% pagaría el trabajador y el total de la empresa es algo menos, en torno al 23-24% sería la cotización. Desde ese punto de vista, obviamente hay todavía un margen derivado, por supuesto, del hecho de que nuestro sistema no tiene el grado de madurez desde el punto de vista demográfico que tendrá en el futuro. O sea que ahí también encontramos, en mi opinión, dos lecciones importantes. Una, en España históricamente se respondió a las dificultades económicas de los sistemas de protección social, se respondió con un cierto margen de manejo en el tipo de cotización. Margen de manejo que no fue necesario acudir a él durante todo un gran periodo que media entre el final de la crisis de los 90 y todo lo que va también de crisis de la gran recesión de los primeros años del siglo actual, ¿no? Así es que nuestra situación es una situación tal en la que nuestro sistema, después de vivir la crisis más intensa que nunca hayamos conocido, es un sistema que ha sido capaz de acumular grandes saldos, por supuesto excedentarios, estos que veíamos antes, como consecuencia de la evolución distinta de los ingresos y gastos. Haber transcurrido ya por el 6º año de crisis, no haber modificado, a diferencia de lo que tuvo que hacer en otras crisis anteriores de menor duración, por cierto, no haber modificado todavía el tipo de cotización y tener, naturalmente, una reserva importante. ¿Quiere esto decir que no tengamos problemas? No, tenemos enormes problemas. El sistema es un sistema que tiene, naturalmente, dificultades de sostenibilidad a medio y largo plazo. La principal, si las proyecciones demográficas son ciertas, después me referiré a ellas, y si las proyecciones de evolución del número de pensiones lo son, desde luego tenemos un grave problema a medio plazo. Ese era el problema al que tratábamos de hacer frente con la reforma del año 2011. El problema no es ni más ni menos que tener, y eso lo sabemos con seguridad, tener 15 millones y medio de pensionistas dentro de aproximadamente 40 años, y sabemos que los tendremos si no pasa un gran cataclismo. Los tendremos, están aquí, somos nosotros, algunos de nosotros y algunos de los que vienen detrás han nacido y por consiguiente sabemos proyectarlo, y tenemos muchísimas incertidumbres, por supuesto, respecto de si es posible y en qué condiciones es posible que la sociedad española, la sociedad de entonces, pueda afrontar ese reto. Lo que sabíamos era que nuestras mejores proyecciones nos daban una evolución que podría culminar, depende del grado de catastrofismo, ¿no? El Señor de los Anillos situaba tres tierras, ¿no? La Tierra Media, la Comunidad y el País de Mordor, ¿no? El País de Mordor sería un gasto en pensiones de en torno al 20% del PIB. La Comunidad sería, mire, no hay grandes problemas. Con 10 o 11 puntos la productividad, siempre el gran asunto es la productividad. La productividad no es ningún problema, sobre todo no es ninguna ventaja si pensamos obtener soluciones a nuestro sistema en base simplemente al crecimiento de la productividad. Y la Tierra Media es la que buscábamos con la reforma del año 2011. Lo que buscábamos es poder situar al país en una senda de gasto en pensiones en el entorno del 13,5-14% a lo sumo. Y además hacerlo de una forma tal que progresivamente fuera una forma encajable. Este era el objetivo. Si lo hemos logrado o no, tendrá mucho que ver, naturalmente, con el hecho de que cumplamos alguno de los supuestos que entonces se tuvieron en cuenta. Estas son las estimaciones que, de forma más o menos independiente, no he podido lograr, no he logrado el tamaño. Pero digamos que, aquí hay alguna tuya, Ignacio, digamos que la mayoría situaban el ahorro de la reforma a la altura de mediados de siglo en un entorno aproximado de 3 puntos, depende, unos más, otros menos, unos cuantificaban el factor de sostenibilidad, otros no, pero en torno a 3 puntos y medio, este es el objetivo que perseguíamos. Lo que perseguíamos era tratar de situar
un escenario que nos podría llegar a colocar en 17, 18, 20, según los más alarmistas, en un escenario algo más centrado y algo más parecido a lo que hoy ya gastan, menos incluso de lo que hoy ya gastan países como Alemania, Italia o Francia. Este fue el objetivo de la reforma. A él volveremos, a esta discusión volveremos, me imagino, después en el debate, porque estoy viendo que el tiempo ya ha concluido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.